Hola, hola, muy buenas tardes. Me voy conectando. Hoy jueves de Biblia. Casi le vamos a decir, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Casi así también es el jueves de Biblia y la comunidad lo sabe. Un jueves sacerdotal en donde pues la mayoría de los sacerdotes le damos gracias a Dios por ese don tan hermoso que llevamos en vasijas de barro. Y también las comunidades se reúnen a celebrar. Las comunidades, hablo de las comunidades religiosas, tienen un momento muy especial de agradecerle el don de su presencia, especialmente en la Eucaristía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por ahí veo que Carolina y Esmeralda se están conectando. Y hoy tenemos unas lecturas muy hermosas. Hola, Georgina. Georgina Morales. Hoy tenemos vamos a meditarlas. Por ahí se conectó Evelyn Alvarado. Le mandamos feliz cumpleaños al Pedrito. Bueno, al Pedro, el papá. Tenemos unas lecturas muy hermosas. Este domingo vamos a tener ya, fíjense, el quinto domingo de Pascua. Qué rápido pasa la vida. Ya 5 va a ser el quinto domingo desde que celebramos el primer día de la Pascua, el día de la resurrección. Pero los primeros 3 domingos mirábamos cómo era importante y esencial encontrarnos con el resucitado y saber entender qué es la resurrección. De tal manera que la semana pasada celebrábamos el buen pastor. Solamente alguien que se ha encontrado con el resucitado puede ser un buen pastor, y es aquel que da la vida por sus ovejas. ¿Cómo nos vamos encontrando día a día con el buen pastor? Dice, el buen pastor conoce sus ovejas y ellas escuchan, reconocen su voz. Muchas veces nosotros ya tenemos como una agenda programada para Dios, ya sabemos qué es lo que queremos en la vida, pero pocas veces nos detenemos a saber qué es lo que quiere Él de nosotros en este momento, en esta circunstancia de la vida concreta. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿sí? En este momento que vamos a escudriñar las Escrituras, pues me quisiera detenerme un poquitito entre la segunda lectura y el Evangelio, ¿sí? Entonces, el Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15 y los primeros 8 versículos. San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Y vamos a mirar la segunda lectura, que es de Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24. Entonces vamos a mirar hoy las lecturas de San Juan, ¿sí? El Evangelio y la primera carta de San Juan en ese capítulo 3. Bien, me gustaría que iniciáramos pues con nuestra oración, la oración que vamos a utilizar, y que sea este momento. Vamos a orarlo, vamos a consagrarlo. Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero reconocer tu voz y decirle, a veces me es difícil reconocer tu voz. Muchas veces mis ruidos en la cabeza, mis planes hacen más sorda tu voz. Pero Señor, quiero escuchar tu voz. Y entonces vamos a iniciar con nuestra oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosa oración, ¿sí? No voy a comentar mucho para poder meterme a las oraciones. Sin embargo, es importante que esta oración, la oración colecta, es la intención de la Iglesia hacia dónde nos quiere llevar. Y dice, le llama Dios Todopoderoso y Eterno, lleva una súplica, lleva a plenitud en nosotros el sacramento pascual, lleva
lleva a plenitud, realiza a plenitud el sacramento pascual, la realidad de tu resurrección en nuestro cuerpo. Eso se llama una sacramentalidad, ¿sí? Para que quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, dice, para los que nos has escogido, y no tan solo escogidos y dado tu espíritu, sino te has dignado renovar desde el bautismo, ¿verdad? Con el auxilio de tu protección nos hagas dar frutos abundantes. Y la oración del día de hoy, de jueves, que vengo de celebrar la Eucaristía, decía algo que de repente se nos olvida. Decía: Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original. Esta expresión es fuerte, ¿sí? Dice que no tan solo restauró la naturaleza humana en Jesús, sino que la dignidad que ahora gozamos de bautizados es mucho más alta, más por encima de la dignidad original por la cual fue creado Adán y Eva, ¿sí? Y esta experiencia que cuando decimos nos redimió, y cuando en Romanos va a decir donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es lo que significa que teníamos una naturaleza, pero esa naturaleza no tan solo ha sido restaurada, sino que ha sido, ahora sí como decimos, revisada y mejorada, ¿sí? Revisada y mejorada. Y esa sola es la dignidad que recibimos a través del bautismo. Entonces por eso le decimos aquí que lleva a su plenitud, lleva a la plenitud esta experiencia sacramental, ¿sí? Ya que te dignaste renovarla por el bautismo, pero recordar que nuestra dignidad por el bautismo está por encima de nuestra dignidad original. Es algo que tenemos que aprender a descubrir día a día. Y por eso San Pablo, al decir eso, decía, nada nos separará del amor de Cristo. Nada nos separará del amor de Cristo. Que aunque seguimos experimentando día con día las contradicciones de la vida, el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, seguimos experimentando día con día las luchas, Dios ha unido de una manera increíble e inseparable, esto ya no hay vuelta atrás, su divinidad con nuestra humanidad, ¿sí? Y es algo que debemos, vuelvo a repetir, como que debemos de ir aprendiendo otra vez a entender y asimilar, y sobre todo a vivir. Bien, y entonces en medio de todo esto, entonces vamos a hacer un poquito de lado porque se ve mucha luz aquí, y no sé a qué me nos vaya a quitar un poquito. A ver, ándele, así un poquito mejor, a ver si es cierto. Bien, y entonces, bueno, después de esta larga introducción, pero muy importante, que está en nuestro tiempo pascual, nos vamos a nuestras lecturas, y me gustaría empezar por la segunda lectura, que es como primera lectura, ¿sí? Entonces vamos a la primera carta de San Juan, capítulo 3, de los versículos 18 al 24. Entonces nos damos cuenta que en nuestra Biblia está casi hasta atrás, está la primera carta de San Juan, y en mi Biblia está en la página 18, está en la página 2180. 2180 en esta Biblia, 2180 está el capítulo 3 de Primera de San Juan, del versículo 18 al versículo 24, con el cual se termina el capítulo. Dice: hijitos míos, así comienza, ¿sí? Hijitos míos, no amemos con la lengua y la palabra, sino con obras y de verdad. Primera afirmación, no amemos, ¿sí?, de lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios. Aunque nuestra conciencia, y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia
y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros porque Él nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Ya ni sé leer el día de esta tarde, ¿eh? Por el Espíritu que Él nos ha dado. ¡Wow! Es los últimos versículos, pero no se puede entender los últimos versículos, son los que nos llevan al Evangelio a poder captar, profundizar un poquito más la belleza del Evangelio. Entonces dice, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él, y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, ¿sí? Y entonces así, de esa manera, podremos directamente leer el Evangelio. El Evangelio es de San Juan, capítulo 15, y habla de Jesús, la verdadera vid, y dice, yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador, el que corta todos los sarmientos que no dan fruto, al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Y aquí dice, está muy importante, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Versículo 4. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. ¿Sí? El tema que quiero apuntar un poquito es la unión con Dios. La unión con Dios. Pero quiero iniciar por ahí, a ver que se están conectando Araceli y Jackie. Bienvenidas. Quiero apuntar un poquito antes. Me gustaría entender esta permanencia, esta unidad, cumplir los mandamientos, este amor, desde algo bien importante que parece ser que se nos puede escapar de las manos. Y traje el misal con el cual vamos a leer este domingo, y lo voy a leer. Dice, no amemos de palabra, sino de verdad y con obras, como hemos dicho. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Si nuestra conciencia no nos remuerde, hermanos míos, ¿verdad? Nuestra confianza en Dios es total. Y quiero precisamente hablar hoy la conciencia. La conciencia es uno de mis temas favoritos, especialmente desde, espero darme a entender, desde el Concilio Vaticano II. Y el Papa Francisco ha hablado mucho de la conciencia, ¿Qué es la conciencia? Todos tenemos la experiencia de la conciencia. De repente podríamos, a veces hemos escuchado como una voz. La conciencia es como una voz en el interior, una voz, y tiene un carácter
moral que juzga las acciones. Ese es como, así como lo podríamos decir en palabras sencillas. La Iglesia, hablando del Vaticano, la Iglesia entiende la conciencia y lo describe en un documento que se llama Los gozos y las esperanzas, en latín Gaudium et Spes. Lo define como un lugar. La conciencia es un lugar en el interior del ser humano. Lo describe muy, muy hermoso. Un lugar del ser humano. Dice, la conciencia es un lugar donde el individuo, ¿sí? Donde el individuo, y solo él, puede llevar a cabo una valoración ética y moral de su ser. La conciencia es un lugar íntimo donde solamente el único que puede entrar es el ser humano. Yo soy el único que puede ver mi conciencia. Dice, es un lugar donde, ¿sí? Y solo él puede llevar a cabo una valoración ética y moral de su ser. Es decir, que va a valorar sus comportamientos, sus actos, sus decisiones, ¿sí? Es la capacidad del ser humano. Ese lugar es poder entrar a ese lugar donde yo solamente puedo entrar a esa conciencia y puedo valorar mis comportamientos, ¿sí? Mis decisiones, mis palabras, mis pensamientos, dice, y darle sentido a todo mi ser, ¿sí? A todo mi ser, y darle sentido a mi fe. Un poquito más, ¿sí? Para tratar de cómo entenderlo. Es en la conciencia el único lugar donde el individuo creyente analiza, valora y reflexiona sobre la naturaleza e intención y consecuencias de sus actos y decisiones. Entonces, dos cosas. Una, valora lo externo. Valora, es un lugar donde el ser humano entra en su interior y puede valorar, ¿sí? Puede valorar su comportamiento, sus actos y sus decisiones, por un lado. Pero por otro lado, también es ese lugar donde el individuo analiza y valora y reflexiona sobre la naturaleza y la intención y las consecuencias de sus actos. Esto me encanta y quiero decir que bueno, ya me quiero adelantar, perdón, pero quiero que quede como muy claro este concepto que la Iglesia nos regala, ¿verdad? Dos momentos: analizar nuestro comportamiento de manera sencilla y también valorar nuestras intenciones y las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Y dice ahí, y entonces la conciencia se convierte un lugar, ¿sí? Pues, es la posibilidad, quiero decirlo así, cuando la Iglesia lo define, la conciencia, como un lugar, lo define no porque lo podamos localizar, que decir, a ver, vamos a hacer una radiografía y en dónde está el lugar, o está aquí en la cabeza, está en el corazón, está en el hígado. Ahora me estaba sorprendiendo que estaba leyendo unos artículos de comportamiento, perdón por el comercial, pero decía, ya ven que decimos que como que el corazón es el que manda nuestro comportamiento, pero estos estudios, estos estudios físicos estaban arrojando que es el hígado, el que mueve la mayoría, el 70% de nuestros comportamientos. Eso está raro cómo explicar, pero se supone que el hígado es el que manda un químico o lo quita, y es el que regula nuestra manera de actuar, especialmente en nuestras motivaciones. La mayoría del ser humano se motiva. Tristemente, Freud decía, espero no revolver tanto, pero Freud decía que es el eros, la atracción sexual, esta manera de entender al ser humano,
Y este estudio estaba diciendo que muchos de nosotros lo hacemos por enojo, y de ahí que el hígado tiene una gran importancia. Bien, perdón por todo este comentario. Entonces, cuando hablamos de este lugar, la conciencia es este lugar, la iglesia le llama lugar porque se convierte en una posibilidad de encuentro, ¿sí? Como encounter point, ¿sí? Este lugar se convierte en un lugar. ¿De quién? Conmigo mismo en primer lugar. Conmigo mismo en primer lugar. Entonces es la posibilidad de encontrarme cara a cara con el que yo soy. Con el que yo soy. Y quiero decir, como decíamos la semana pasada, no tan solo con el que yo soy en tiempo pasado con mis decisiones, sino con lo que yo puedo llegar a ser y estoy siendo en este momento, ¿sí? Con lo que yo soy, con mi pasado, con lo que estoy siendo en este presente y con lo que yo puedo llegar a ser, las consecuencias de mis comportamientos, y tiene que ver mucho con las intenciones, con la naturaleza de lo que yo hago, ¿sí? Y se convierte entonces, este yo puede entrar, este yo entra allí en las motivaciones. Y algo que me gusta de un filósofo, Wittgenstein, decía que cuando hablamos de qué te motiva a hacer esto, qué te motiva a hacer aquello, qué te motiva a hacer esto o lo otro, que nunca hay una sola razón. Siempre hay varias razones las cuales me mueven. Y, y, y lo importante en esto es saber cuál es la razón principal que me mueve a hacer algo por lo cual yo estoy dando mi vida. Muchas veces cuando hacemos algo bueno, una de las principales razones es que nos mueve que nos vean que somos buenos. Otra es que me lo agradezcan. Otra es simplemente porque yo amo. Pero cuando digo simplemente, es que todas estas intenciones no puede haber una sola, sino que cada vez que nos movemos hay una motivación, 2 motivaciones, 3 motivaciones, 4 motivaciones, pero habrá que ver con mucha paz en la conciencia qué es lo que me está llevando a hacer esto. ¿Por qué? Porque de ahí vendrán pues mis frustraciones o mi éxito. El sentir que yo estoy progresando en la vida va a tener mucho que ver con si mi intención está siendo satisfecha o si no está siendo satisfecha. ¿Cuál? La principal intención. Y continúo. No tan solo es un lugar de encuentro conmigo mismo, sino principalmente es el lugar de encuentro con Dios. El lugar de encuentro con Dios. Y de aquí quiero proponer que este lugar es el lugar donde yo puedo permanecer unido con Dios o puedo no permanecer unido. Permanecer unido conmigo mismo y con Dios o no permanecer unido. Quisiera, en otro momento muy importante, dice, entonces, dice, por tal motivo es en la conciencia donde a partir de la moralidad cristiana en ella formada se constituye el vínculo personal con Dios y que en otras palabras es la forma o perspectiva de percibir qué o quién es Dios, de comprender su mensaje y asumir una postura o comportamiento ante el mundo y sus desafíos, ¿sí? Voy a volver a leerlo, ¿sí? Por tal manera es donde Dios habla, ¿sí? Es donde puedo captar a Dios el mensaje, qué es lo que quiere de mí. Por eso dice, el que permanece en mí cumple mis mandamientos. Pero los mandamientos los vemos ya no como algo externo que tengo que hacer, que se me manda, que se me impone, sino algo que surge desde mi interior. ¿Por qué? Porque puedo percibir la voz en el interior de la persona. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica,
Evangelii Gaudium, en el número 178, decía algo bien importante, porque esto, esto, esto que estoy diciendo, pues es como decir, el corazón es el lugar, voy a poner un ejemplo, el corazón es el lugar, es el órgano más importante que mueve toda la sangre, bla, bla, bla. Pero ¿qué tal si el corazón lo tenemos descuidado o está enfermo? ¿Qué tal? Entonces, por eso el Papa Francisco en esto dice, nos habla que es importante, dice, la redención de Cristo tiene un sentido social, porque Dios en Cristo redime no solamente a la persona individual, sino también las relaciones sociales. Continúo. Confesar que el Espíritu actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. La aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar de los demás. Esto me fascina y creo que el Papa Francisco continúa con ese tema de la conciencia que el Vaticano II deja y que lo vemos muy claro en este Evangelio, especialmente en una relación de permanecer, en una relación de estar allí. Voy a ir aterrizando, porque no sé si en este momento yo considero que tal vez son palabras que de repente no hemos escuchado mucho o que no hemos pensado mucho y que puede revolvernos, y pido perdón si no estoy haciendo muy claro. Pero ¿a qué me lleva todo esto? Pues que es importante tener una conciencia sana, sabiendo que es el lugar más importante donde Dios me habla y es el lugar más importante para mi conversión. La mayoría de nosotros nos distraemos y cuando tomamos una decisión decimos, ya decidí, ya estuvo, ya pasó. Y nos cuesta tanto trabajo entrar, nos cuesta tanto trabajo por miedo, por prejuicios, por tantas cosas, porque nos han enseñado a no analizar lo que estamos viviendo. Y eso no nos da oportunidad de madurar, ni nos da la oportunidad de crecer. Y además tenemos tantos ruidos en la vida, Hoy me encanta que tenemos muchos medios de comunicación y gracias que me están escuchando, que me están viendo y que muchas personas lo vuelven a escuchar. Pero a mí me preocupa que de repente estos mensajes se sirvan como entretenimiento y que todo el día decimos, yo todo el día escucho fulano, a este padre, a este otro padre y al padre Luis, ¿no? Especialmente. Y que de repente yo les dijera, ¿y de qué trató el padre Luis? ¿O de qué trató el padre fulano? No me acuerdo. Es que de repente tenemos tanto material y nos entretenemos con cosas buenas, pero nos entretenemos y que no nos damos la oportunidad de dejarlo reposar, de entender, de cuestionarnos, de analizarnos. Tenemos tanto ruido y tantas voces en la cabeza. Los psicólogos dicen que cuando, por ejemplo, ahorita, no sé, vamos a decir, estoy utilizando 1000 palabras. Dicen, y de esas 1000 palabras, los que te están escuchando, ¿cuántas escuchan? Y la lógica nos lleva a pensar, bueno, pues que no podemos escuchar las 1000 palabras porque nos distraemos, ¿no? Y decimos, no, pues a lo mejor escuché 300, ¿no? O a lo mejor escuché 500. Y la verdad es que no. La verdad es que escuchamos 3000. Ah, caray, ¿cómo que 3000? Sí, porque mientras la persona, en este caso yo, estoy hablando, mi cabeza se conecta con mis propios pensamientos y entonces escucho al padre Luis y las voces de mis padres, las voces de mis amigos, que todas se conectan aquí en mi cabeza y que entonces ya no escucho 1000,
pero no porque escuché, a lo mejor del Padre Luis escuché 200, pero escuché 3000 porque todo mundo habló en mi corazón, en mi mente, y es tan difícil poder entrar a la conciencia, a este lugar de encuentro conmigo mismo para analizar mis comportamientos, las intenciones de mis comportamientos, y entonces cada momento en la vida se convierte en una distracción. Y ese lugar de la conciencia es el lugar sagrado y que se convierte en un lugar de oración, de encontrarme cara a cara conmigo mismo, cara a cara con Dios, ¿sí? Y poder de allí ser un lugar de conversión, de mirar mis motivaciones, de mirar las consecuencias de mis actos, de mirar hacia dónde me estoy yendo, desde dónde, desde el lugar de la conciencia. Entonces vuelvo a leer lo que hemos escuchado en la segunda lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 3, dice: hijitos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestras conciencias de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. ¿Y por qué no nos remuerde la conciencia? Porque hay una posibilidad de que la conciencia no nos remuerda, que no nos culpabilice, que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque estamos en un encuentro con Dios. Y cuando estamos en un encuentro con Dios, entonces mis motivaciones, mis acciones y las consecuencias no me remuerden. ¿Por qué? Porque ya no estoy yo en control, se lo dejo a Él. Señor, esta es mi motivación y no es la mejor motivación. Estoy haciendo esto por un egoísmo, estoy haciendo esto por soberbia. Señor, aquí está. Pero lo estoy mirando cara a cara y ya no me remuerde. ¿Por qué? Porque entonces se lo estoy entregando a Jesús. Y eso me hace permanecer, hace que Dios penetre mis acciones, mis motivaciones, mis intenciones y haya una posibilidad de transformación solamente. Se convierte, vuelvo a decir, como un lugar de una posibilidad de cambio. Y ese cambio no es porque no nos queramos, sino de una transformación, de una evolución, si tú quieres decirlo, de una maduración, de una sanación, de una redención, de un crecimiento. Ya esas palabras creo que pueden iluminar un poquitito lo que yo quiero decir. Y más que lo que yo quiero decir, lo que el Evangelio nos está planteando el día de hoy. Yo los invito que ojalá que estos días nos demos la oportunidad de estar en silencio, un silencio físico que propicie la capacidad de meterme a este lugar, ¿sí? La capacidad de meterme a este lugar, a la conciencia, encontrarme conmigo mismo en lo que soy. Y de ahí ser capaz de encontrarme con Dios cara a cara. Y entonces mi conciencia estará tranquila. Y podré amar. Y podré permanecer en Dios. Y entonces podrá Dios cumplir los mandamientos en mi persona. Espero me haya dado a entender. Espero que este mensaje pueda... Y me gustaría que leyeran las lecturas, ¿verdad? Que nos preparáramos para la Santa Eucaristía. Y con eso les dejo esta tarde, el día de hoy, que muchas gracias por su atención, muchas gracias por su apoyo. Aquí estoy caminando con ustedes. Casi no veo que me hacen comentarios o preguntas o algo, y yo siempre lo busco, pero si en algo no quisiera que abundáramos, ¿verdad? Porque es un tema grande. Y quisiera darles más referencias del catecismo, del Concilio Vaticano II. Por supuesto que me pueden preguntar. Y mientras, pues muchas gracias por su cariño. Carlita, Jocelyn, Doña Mari, muchas gracias por acompañarme. Les doy mi bendición. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito
que tengamos estos días la oportunidad tan grande de entrar a nuestra conciencia. Y en esa conciencia será el lugar y el momento más importante de nuestras vidas, porque nos encontraremos con Dios cara a cara. Muchas gracias, Estelita, muchas gracias, Juanita. Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Adiós, Susi.